Gloria a Dios. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. ¿Sí? Gloria a Dios, hermanos. ¿Lo tenemos? Algunos todavía lo buscan. Gálatas, adelantito de Corintios está Gálatas. Ayuden ahí si dice así la palabra del Señor. Capítulo 5, versículo 16, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No sé si da gloria a Dios, hermanos. El pensamiento de esta noche, un pensamiento muy breve, y le hemos titulado La libertad de andar con Jesús. Amén. La libertad de andar con Jesús. Amén. Cuando el creyente es llamado de parte de Dios, porque sabía que el llamado que Dios le ha hecho a usted es un llamado directo con Dios. Amén. Así como Dios actuó en la época cuando llamó a sus discípulos, así Dios predestinó su día para que usted se enfilara en el camino de Él, en el ejército de Él. Amén. No dice amén, hermanos. Voy a rogar que me pongan atención, no se despiste, voy a ser bastante breve. Pero la vida del creyente o la vida del Hijo de Dios es una vida de lucha continua. Amén. Es una vida en la cual Pablo dice en los versículos que leíamos que debemos nosotros de andar en la vida del Espíritu. Amén. Es decir, de que la lucha del creyente cuando viene a Cristo no es que la vida está realizada, sino que es un proceso en el cual nosotros somos llamados o somos reclutados para tener una vida constante en la búsqueda de Él. Amén. Y en esa vida constante nosotros debemos de exponer todo lo que es en contra de Dios. Amén. Y todo lo que es en contra de Dios es contra esta carne. Amén. Es decir, que por eso decía que debemos morir nosotros para poder vivir. Amén. Es decir, que debemos de exponer todo lo que está en nuestras posibilidades, en nuestros pensamientos, en nuestro ser, completamente al servicio de Dios. Amén. Cuando Dios entrevistó a aquel joven y aquel joven le dijo que si él cumplía los mandamientos perfectamente, aquel joven le dijo de que él estaba alineado a toda la ley,
Pero cuando Dios le hizo la interrogante que diera a los pobres todas sus riquezas, dice la palabra de Dios que aquel joven se entristeció. Amén. Y en otra parte de la Biblia dice que le hizo la pregunta del gran mandamiento. Amén. Y el gran mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Decir que amar a Dios sobre todas las cosas se enlaza prácticamente un 90% de amar a Dios. Y amar a Dios es negarse a nosotros mismos. Amén. Es negarnos a nuestras posibilidades. Y es exactamente lo que Pablo quería explicar en la vida de los Gálatas. Y él quería decirle que en este capítulo 5, lo que Pablo quería decirle a la iglesia, a los Gálatas, era de que siempre deberían de estar firmes. Amén. De que siempre deberíamos de estar, porque la letra fue para los Gálatas, pero hoy es para Refugio de David. Amén. En el pasado fue para los Gálatas, pero hoy estamos hablando con los hijos de Dios. Amén. Con los llamados a enfilarse al ejército de Dios. Con ellos estamos hablando en esta noche. Amén. Así que espero que esta noche usted reciba de parte de Dios. Reciba de parte de Dios. Y que esta palabra no venga como a corrompernos más, sino que si estamos con un pie adentro y otro fuera, pues afligirnos y alinearnos de parte de Dios. Porque este negocio no es un negocio del hombre, este es el negocio de nuestro Señor. Amén. Es usted el administrador de la obra de Dios, hermanos. Somos nosotros los coherederos, dice, juntamente con Cristo. Pero Cristo se fue a preparar moradas para nosotros. Por lo tanto, somos nosotros los que nos toca hacer la lucha de evangelización. Amén. Estamos conectados en ese evangelio nosotros. Estamos nosotros persuadidos de ese llamado de Dios, o nos hemos quedado así como estáticos. O como decía el hermano cuando llamó Gedeón a aquel ejército, cuando venían los 100,000, y no eran todo eso lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque era un ejército acomodado y un ejército que venía bajo las posibilidades de un hombre. Amén. Pero Dios no quiere que nosotros actuemos bajo nuestras posibilidades. Porque así como, por ejemplo, los que están en las camillas, ahí en los hospitales, ellos de verdad, hermanos, ya están más entregados que nosotros en las manos de Dios. Amén. Porque ya las posibilidades de los doctores ya salieron. Si están ahí, muchos están en esos lugares porque ya no tienen para la consulta, porque ya en lo privado lo perdieron todo ya. Igual aquella mujer que dice que tenía 12 años de padecer de su enfermedad y no había hallado cura. Dice que todo lo había gastado, todo lo que tenía. Y muchas veces a nosotros, para poder creer plenamente en Dios, necesitamos quizás eso, gastarlo todo, para adorar con toda la gracia que Dios espera en nuestros corazones. Pero no esperemos eso. Mejor enfilémonos en el camino de Dios y llenémonos de las esperanzas que Dios esta noche trae para cada uno de nosotros. Amén. Si hoy usted viene triste, por ejemplo, si usted me preguntara a mí, mire, la semana pasada he andado así, calibajo. Usted me ve aquí gritón, pero a veces allá en la casa solo he sido dolores. Y a lo mejor no me lo pregunta, pero hoy en la tarde, por ejemplo, no podía leer. O sea, yo trataba de leer y todo nublado. Y uno ya sabe a veces hasta sus mismas enfermedades. Pero al traernos Dios a este lugar, Dios hace milagros. Amén. Dios hace cosas porque Dios es un Dios de proezas, hermanos. Amén. Por lo tanto, yo dije, bueno, Señor, ayúdame a leerlo. Y mire, he leído correctamente. Amén. Para la gloria de Dios, hermanos. Y eso no lo hace el hombre, porque Dios es un Dios glorioso, un Dios poderoso. Porque muchas veces con las enfermedades que hemos tenido era para quedarnos en casa, ya quejándonos.
pero Dios nos ha traído a este lugar. Y a veces hasta nos da la oportunidad de poder invitar a otro que está mejor alentado, a lo mejor. Pero así es el ejército de Dios. Porque no es sobre nuestras posibilidades, sino en la posibilidad de nuestro Señor. No sé si le da palmas a ese su Dios, porque a Él venimos a adorar esta noche. Gloria a Dios. Dice los versículos que leíamos, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu. Amén. Y muchas veces nosotros, cuando decimos andar en el Espíritu, muchas veces nos volvemos legalistas. Y el ser legalistas nos lleva muchas veces a encerrarnos, ¿verdad? Pero usted mire la palabra, ahí dice andar. Y andar es caminar, ¿verdad? Andar es no tener temor. Amén. Andar, podemos traducirlo, es tener libertades. Amén. Pero oiga lo que dice a continuación: andad ¿en qué? En el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay, hermanos? Hay libertad. Libertad. Es que nosotros debemos de entender que éramos esclavos del enemigo. Amén. Éramos esclavos de Satanás, y de allí Dios nos rescató a nosotros. ¿O no ha sido rescatado usted? ¿O cree que muchas veces lo están jalando todavía ustedes, verdad? Porque muchos así nos sentimos. No decimos: sí, ya me acomodé. Y las mujeres a lo mejor empiezan a ver las novelas otra vez porque ya están acomodadas. La palabra de Dios le dice: ande en el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué aconseja eso? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Amén. No, si ver la película no da sueño. Ahí están, más si es pornografía, ¿verdad, hombres? O pregúntenlo, los que madrugamos hoy por querer ver Argentina, no da sueño. Pero para ir a trabajar suena la alarma como 3 veces para levantarnos. ¿Por qué? Porque en la carne todo es atracción. No, si cuando les dejan la cita a los hombres o las mujeres, cuando andan de picaflores, no, ese día se triple bañan, andan listos, no duermen. Y aunque no duermen, andan bien avispados. Pero igual Pablo aconseja que debemos de andar nosotros en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Porque todo es tentativo, hermanos. Usted no puede decir que ninguno de los que estamos acá no nos es atracción los deseos de la carne. Todos tenemos esas luchas, todititos. Y ese fue el error que cometieron los religiosos de la época de Jesús. Porque en un pasaje dice que llevaron a una mujer que la hallaron en el mismo acto, dice, del adulterio. Y la llevaban a esa mujer, no la llevaban realmente para castigarla, sino que la llevaban, la palabra de Dios dice, para probar a Jesús. Amén. Para probar al maestro. Y Jesús solo se les quedó viendo aquella multitud de religiosos, igual que nosotros. ¿Y qué llevaban aquellos religiosos? Piedras en sus manos. Amén. Piedras. Que esas mismas piedras a ellos mismos los estaban cegando. Amén. Porque ellos sabían que eran pecadores. Amén. Sabían que vivían necesitados de un milagro en sus vidas, en sus corazones. Porque ellos
iban tras la venganza, tras las lascivias. No eran personas que aparentemente se veían bien, como nosotros hoy que venimos bien bañados. Aparentemente nos vemos bien, hermanos. Aparentemente nuestra vida se ve normal. Pero ¿cuántos de nosotros hoy esta noche vienen con hogares destruidos? No se hablan. Venimos a este lugar y muchas veces traemos discordias. Entramos a este lugar y nuestro corazón y nuestros pensamientos no están en este lugar, están en otro lado. Están pensando en la mensajeada que tuvieron anoche. Amén. Y esas son nuestras piedras religiosas que tenemos que tirar. Amén. Porque fue lo que Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra, pues. Y dice que todos, empezando por los más viejos, porque nosotros los más viejos tenemos más pecados que los más jóvenes. Toda nuestra historia de vanagloria que nos ha acompañado nos hace añejos a nosotros. Y creemos, por eso hay muchos mayores que a ellos creen que se les vale decir malas palabras. Porque son mayores, se les vale el que hagan cosas enfrente de los jóvenes, que para los jóvenes les parece que están raras, pero por ser mayores ya es costumbre para ellos. Pero no es así. El pecado sigue siendo pecado. Amén. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es arrojar esas piedras que nos vienen a nosotros martillando a nosotros mismos. Y eso fue la conciencia de aquellos hombres. Empezaron a uno irse tras aquella mujer. ¿Por qué? Porque esas piedras que llevaban supuestamente para justificar y justiciar según la ley, pues podían servir para ellos mismos. Podían servir. Y por eso hoy esta noche, hermanos, muchas veces nosotros solo vemos hacia afuera, pero nunca nos analizamos cómo está nuestra vida. Nunca analizamos cómo está nuestro espíritu sobre Dios. Si muchos, los que son líderes de este lugar, quieren dejar sus reuniones, porque creen ellos que ya no hay espiritualidad. Por supuesto, si ya se volvieron carne, ya no quieren trabajar. Pero los que viven en el espíritu, esos se arrodillan y piden misericordia a Dios. Que si el sábado tuvieron 4, no importa, Señor, este sábado yo sé que me vas a dar la victoria. Esas son las personas que andan andando en el espíritu. Pero muchos mejor se van a hoy que tanto centro comercial que les ha abierto Satanás. Aprovechan más el tiempo según ellos. Aprovechan más su vida según ustedes. Pero ¿qué nos recomienda Dios? Que lo que es contra el espíritu es contra nuestra carne, es contra nuestros ojos. Por supuesto, a todos nos gusta andar vitrineando, ¿verdad? Ya. Aunque sea el olor a pollo campero, me lo voy a llevar. Pero el problema no es, hermanos, que esa libertad que anda ahí, Dios se la ha concedido para eso. Porque está bien, eso no tiene nada de malo. Nada de malo. Si antes usted hizo la obra del Señor. Y allí sí anda en el Espíritu de Dios. Porque pueda que hasta se le presente allá en el pueblo campero, Dios le dé una oportunidad para hablarle a un amigo del Señor. O ahí en el centro comercial usted se encuentre un amigo de años que anda necesitando una voz. Pero si andamos en la carne, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le va a decir usted? ¿Qué le podemos decir a alguien que lo encuentre y le diga: mira, fíjate que me he dejado con mi señora? Ah, sí, yo en la misma estoy, le va a decir. Damos carnudos igual que ellos. Y ellos esperando un aliento de nosotros, esperando algo que les podamos compartir. Pero para ello, Pablo nos invita, o Dios nos invita esta noche, a que
retomemos el papel que Dios ha dejado para nosotros, que amemos a Dios sobre todas las cosas, que nos llenemos de Él, no importa en la circunstancia que nosotros nos ha tocado vivir, no importa en la condición en la cual nuestra vida hoy esté, porque mire, hermanos, venimos a este lugar y creemos que solo nosotros somos los más sufridos, pero no, el estar en este lugar y sentir la presencia de Dios es una bendición grande que no tiene la gente de allá afuera. Es una oportunidad gloriosa que Dios nos está dando, porque hay otras personas que creen estar felices, pero dentro de su corazón están llorando, están gimiendo. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne ya les dieron rienda suelta, y los deseos de la carne dice que son bien visibles, bien visibles. Y por eso hace una lista y dice el versículo 16: pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Amén. El adulterio, todos muchas veces nosotros decimos, el adulterio es que yo esté casado y ande viendo otras mujeres. Probablemente, amén. Es algo que en lo humano así se ve. Pero también hay adulterio espiritual. Amén. También cuando usted se echa esas horas en el teléfono chambreando, eso es adulterio espiritual. Cuando nosotros desperdiciamos todo nuestro tiempo, o cuando nos vamos a la vagancia y dejamos de lado la obra de Dios, es adulterio espiritual. Y allí nos estamos apartando de Dios. Amén. No es solamente el poder fallar, porque sí, en sí la palabra adulterio es eso, fallarle a su cónyuge. Amén. Es un adulterio, pero Pablo se extiende a que amemos a Dios. Amén. Que andemos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amar a Dios sobre nosotros mismos. Pero muchas veces nosotros sobrevaloramos lo que es esta carne. La sobrevaloramos. Porque si ya andamos medio chucos, ya no nos sentimos bien. Mejor veámonos por dentro cómo anda nuestra vida. Porque eso es lo que nos va a dar el status quo que Dios espera de un ejército glorioso. Amén. De un ejército que tome su posición y agarre sus armas. Y mire que cuando Dios nos llama, no nos llama ni para defendernos a nosotros mismos, no nos llama para conquistar. Amén. Para conquistar. Dios a nosotros nos ha dejado en este lugar para ser conquistadores, hermanos. No que nos estemos atrincherando nosotros en nuestra cueva. No, tenemos que salir y tenemos que vencer, porque nuestro capitán se llama Cristo, y con Él nuestra vida es más que vencedora. Probablemente los amigos nos digan: si te estás consumiendo, ya no sé qué te pasa, te ves todo pálido. Pero si en el Espíritu andamos, la gracia de Dios, Dios sabe cómo lleva nuestra vida, hermanos. Él sabe cómo nos conduce. Por lo tanto, no desmayemos, sino animémonos en la gracia de Dios. Pero si andamos en el concepto de la carne, entonces sí aflijámonos. Porque lo primero que nos viene son las fornicaciones espirituales. Por ahí comenzamos. Y cuando venimos a sentir, estamos desnudos. Y empezamos a perder todo lo valioso que Dios ha hecho en nuestra vida. Empezamos a perder. Y empezamos a pensar que el estar en este lugar es perder el tiempo, que aquí no hay llenura de nada y que nuestra vida de verdad se va vacía así como viene. ¿Por qué? Porque usted ya empezó a caminar bajo los deseos de la carne. La carne para usted solo le pide lo que a ella le divierte. Y empiezan las mujeres a reclamarle al hombre que no la saca.
Y empiezan los hijos a decir de que el alimento que están recibiendo ya no comen nada bueno. Pero vemos lo material y no especificamos en las cosas que nos están corrompiendo. Poco a poco el enemigo está minando en nuestros hogares y no nos hemos dado cuenta. Pero Dios, su palabra siempre la manda a tiempo, hermanos. Su palabra siempre llega en el momento exacto. Y hoy esta noche es una noche reflectiva para su pueblo. El poder acomodarse no en la carne, sino acomodarnos en el espíritu de la gracia de Dios. El que Dios lo haya traído a este lugar y que usted venga a alabar a su Dios y a llenarse de su palabra es un motivo glorioso en el cual usted puede sentirse orgulloso que todavía Dios le ama sobre su vida. Porque otros quisieron estar en este lugar, pero su espacio lo han abierto a otras opciones que no es alabar el nombre de nuestro Señor. Dice el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxidia. Hoy, en el aspecto de lo que es la fornicación, hoy hay un libertinaje abierto. Amén. Hoy el ser novio, la palabra novio, hoy significa que los jóvenes pueden irse con el otro joven a un lugar y pueden estar allá 2, 3 días y luego venir y cada quien para su casa. Ese es el noviazgo que existe hoy en el mundo secular. Porque las madres ya no tienen dominio sobre sus hijos. Hemos perdido nosotros la autoridad. Hoy medio se les habla a los jóvenes y gritan más fuerte que uno. Amén. ¿Por qué? Porque hay fornicación en sus vidas y creen que esa vida atractiva es una vida en la cual Dios la avala. Y ahí está diciendo plenamente que esos son deseos de la carne. Y que los deseos de la carne nosotros debemos de abstenerlos, debemos de dominarlos, porque es lo que Dios da a través de su Espíritu, da dominio propio, amén, dominio propio sobre nuestra vida. No, joven, si es que la novia te quiere dejar, ay, déjala. O el novio te quiere dejar, joven, ay, déjalo, porque tu novio y tu capitán se llama Jesucristo. A Él debemos nosotros todo nuestro ser, y a Él nosotros, Él nos va a dar la victoria. Si cuando pasan los años te darás cuenta que Dios te apartó de algo peligroso para tu vida. Pero porque Dios no se equivoca. Nuestros sentimientos son los que nos traicionan. Nuestra mente nos traiciona. Pero cuando el tiempo pasa, Dios nos da la razón y nos la da completita. Y así pasa juntamente con todo lo que viene. Dice Pablo en el versículo 20: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, ¿y qué? Contiendas. Mire, todo esto lo vivimos a diario en nuestras familias. Lo vivimos a diario en las empresas. En las empresas, en los tiempos de conflictos, los jefes, mire, tratan ellos de machucarlo al que está abajo. Y más si saben que es cristiano. Muchas veces, porque se dice la palabra cristiano, no aguanta con las palabras que ellos manden. Pero en eso nosotros debemos de dominarnos también, porque muchas veces dan ganas de responder, muchas veces dan ganas de defenderse, pero nosotros tenemos un abogado que nos defiende. Y ese abogado nunca ha perdido un caso. Él sabrá cómo nos lleva. Pero nosotros sigamos luchando, porque muchas veces, si era lo que estaba esperando, dicen muchos, esa regañada, mire, aquí le dejo el puesto.
y se queda sin nada. ¿Cree que es de Dios eso? No, esa cobardía no es de Dios. Que Dios nos ha hecho valientes a nosotros, a poder soportar, y cuando pasa la tempestad nos damos cuenta que valió la pena. Nos damos cuenta que era Dios que estaba interviniendo en esos gritos que nos estaban dando, en esos mandos que nos estaban dando. Dios estaba en medio de ellos para ver la capacidad de su Hijo. Y Dios, cuando nos van a quitar, Dios sabrá para dónde llevarnos. El problema es que en la carne andamos nosotros. Y cuando vienen esos problemas, es como en el hogar. No, si esperando el primer grito están, esperando el primer chasco están, para sacar en cara toda la bomba que andan adentro. Todas se creen Vladimir Putin tirando proyectiles. Mejor no me toquen porque saco todo, la deuda que me tenés, hasta la lista andan las mujeres. Pero Dios no quiere eso con su pueblo. Dios quiere que andemos en el Espíritu de Él. Y en andar en el Espíritu de Él es andar en libertad. Y estar en libertad es darse cuenta que un día estábamos sumidos en nuestro pecado, pero un día Cristo vino para libertarnos, para llenarnos de su gracia. ¿Qué importa si nos gritan? ¿Qué importa si nos va mal? Dios tiene el control sobre nuestra vida. Dios tendrá el control de lo que sigue. Debemos llenarnos de esa misericordia. ¿Por qué? Porque hay un premio. Todos los que se dejan llevar por los deseos de la carne, dice Pablo, no heredarán el reino de los cielos. Y como hijos de Dios, nosotros debemos de tener bien claro que nosotros vamos para la patria celestial. Y para estar en la patria celestial debemos morir a nuestro cuerpo para tener vida, y vida en abundancia. De lo contrario, nuestra vida va a irse deslizando, cayendo y cayendo, hasta cometer todas estas fechorías que están señaladas en este lugar, como es las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Dios es un Dios perfecto, perfecto porque Él sabe de nuestra debilidad. Dios a nosotros no nos viene a señalar de cómo somos. Dios a nosotros nos viene a extendernos la mano, porque Él sabe de nuestras debilidades. Y Él quiere que aprendamos a luchar, porque Él sabe que con nuestras armas no llegamos lejos. No vas a llegar lejos, joven, que está fuera del camino de Dios. Hombre que estás en este lugar, no vas a llegar lejos. Vos podés decir, no, dicen los jóvenes, si yo me voy a dedicar a estudiar, porque voy a sacar mi familia adelante. Cuando le dan el primer sueldo, no le alcanza ni para los pasajes y se desinfla y se decepciona. Y empieza a decir, ¿quién me puede ayudar? Y cae en manos de supervisores sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque dejó su mirada en quien lo estaba protegiendo. Dios a nosotros no nos quiere hacer así que los milagros broten como nosotros los imaginamos. Dios es un Dios de detalles, pero en esos detalles espera de nosotros que tengamos valentía. Por eso a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, que no temiera ni desmayara. ¿Por qué? Porque su Dios iba con él. Y es lo mismo el reto que nos hace a nosotros. Que pueda que en nuestro hogar falte alimento, pueda que en sus bolsillos no haya nada y solo haya deudas, pero Dios quiere que lo reconozcamos. Él quiere a lo mejor que su cuerpo ya no da para más,
Ya las muelas duelen y uno no sabe ni cuál le duele y le arrancan la que no es, porque el dolor ahí sigue. Pero Él quiere ver hasta dónde nosotros somos capaces de poder llegar. Así que animémonos. Si estamos nosotros a medias con Dios, metámonos con Dios. Y si estamos fuera, pues empecemos nosotros a poder meditar y a poder decir: Señor, ¿cómo encuentro yo esa fórmula? Esa fórmula es reconocer nuestra bajeza y esperar que nos levante Jesucristo. Él está para extendernos y para llenarnos. Probablemente hemos llorado. Usted dirá: no, yo ya lloré demasiado, yo ya luché demasiado. Pero esperemos en Él, porque dice que nuestro Dios es un Dios que pueda que tarde, pero es nuestro Dios. Algo debemos de estar seguros: Él nunca olvida. El pueblo de Israel pasó años de esclavitud, pero Dios había prometido libertarlo y llevarlo a una tierra que fluyera leche y miel. Dios a nosotros nos dice que debemos morir a nuestros propósitos, a nuestra carnalidad, porque nos espera la patria celestial. Y esa es la conquista que Dios nos manda esta noche. A que digamos no porque me conviene o no me conviene. Digamos no porque tenemos a un Dios que debemos de respetar y llenarnos de sus posibilidades. No sé si le da palmas esta noche. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios quiere darnos libertad para caminar en una vida santa y piadosa con Él.